Buenas noches, bienvenidos a otro estudio bíblico. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos virtualmente en su nombre para estudiar su palabra. Vamos a empezar este tiempo de estudio con una palabra de oración. Bendito Padre, te alabamos, te adoramos y te agradecemos por todas las bondades con las que tú nos has provisto. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú seas guiándonos en el estudio de tu palabra por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para escudriñar adecuadamente en este libro de Isaías, Señor, para entender tu voluntad, para poder someternos a ella y obedecerla con amor. Bendice a cada hermano presente, a cada amigo que nos escucha, y que tú seas dirigiéndonos de principio a fin en este tiempo. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a dar lectura al libro de Isaías, capítulo 46. Es un capítulo corto, hoy vamos a estudiar el 46 y el 47. Y no se olviden que nosotros usamos la Biblia textual para este estudio, la cual nos da una traducción más exacta del hebreo, del arameo y del griego para escudriñar más exactamente el sentido original de estas escrituras. A veces en las traducciones se pierde un poco tratando de que las personas se les haga más fácil la lectura. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 46 de Isaías, que dice así: Bel se postra, Nebo se abate, sus ídolos son puestos sobre las bestias, y las estatuas que les cargan en andas son una carga abrumadora. Se abaten y se postran a una, no pudieron librar de la carga, y ellos mismos van en cautiverio. Escuchadme, oh casa de Jacob, remanente todo de la casa de Israel, que desde el nacimiento sois cargados por mí, llevados desde la matriz hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta la ancianidad cargaré con vosotros. Yo lo he hecho y os seguiré llevando. Yo cargaré con vosotros y os salvaré. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata en la balanza, contratan a un orfebre que haga de ello un dios, se postran y lo adoran, se lo cargan a hombros, lo transportan, donde lo ponen allí se queda, no se mueve de su sitio, por mucho que le clamen no responde, ni los libra de la tribulación. Recordadlo y meditadlo, oh rebeldes, tenedlo en vuestro corazón, recordando de las cosas pasadas predichas. Yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anunció el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo, que del oriente llamo al ave de rapiña, de una tierra lejana al varón de mi propósito. Yo hablé y eso hará que suceda. Lo que me he propuesto, eso haré. Escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Próxima está mi justicia, no está lejos. Mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y en Israel mi gloria. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, este capítulo 46 de Isaías empieza en la misma línea que los últimos capítulos que estudiamos, con un fuerte ataque de parte de Dios hacia los ídolos y quienes los adoran. En esta ocasión empieza diciendo Bel y Nebo, los dioses babilonios, ¿no?
se refiere a ellos, dice: Bel se postra, Nebo se abate. Bel era llamado también Merodach, uno de los dioses más populares del panteón babilonio, y nos dice que Nebo se abate. Nebo era el hijo del dios Marduk, según esto, y eran los dioses representativos de la idolatría babilonia, dioses con minúscula, ¿no? Había una ciudad que se llamaba Borsippa, a 16 kilómetros de Babilonia, donde estaba el templo principal de este dios Nebo, que era el dios de la sabiduría y el protector de las ciencias, ¿no? El dios del conocimiento. Y todos los años se llevaba esa imagen a Babilonia para las fiestas de coronamiento, el festival del coronamiento. El nombre Nebo lo encontramos en Nabucodonosor y Nabónido, porque era una forma de la idolatría de ellos, que su nombre contenga el nombre de sus dioses. Cuando estudiábamos el libro del profeta Daniel, veíamos que los nombres que les habían puesto a él y a los compañeros judíos eran nombres de esos dioses. Belsasar era el nombre que le ponían a Daniel por este dios Bel. Y bueno, aquí el Señor se está refiriendo a estas representaciones idolátricas, ¿no? Nos dice: sus ídolos son puestos sobre las bestias, y las estatuas que les cargan en andas son una carga abrumadora. Son ídolos, son muñecos, son estatuas. No pueden valerse por sí mismas. Necesitan ser servidos, no son útiles, no sirven para nada. Cuando tenían que llevarlos al festival, tenían que cargarlos en bestias. Cuando uno trata de viajar ligero, lo que menos quiere es una carga que le estorbe. Mientras menos peso, mejor. Pero estos dioses falsos eran realmente un peso que estorbaba la vida de quienes los servían. Dice: se abaten y se postran a una. No es que tenían que bajarlos, se inclinaban. Eran nada más que bultos. Dice: no pudieron librar de la carga. Cuando decimos esto, tal vez no entendemos. La carga no pudo librar de la carga. Bueno, nos acordamos que en capítulos anteriores, estas profecías, cuando tenían algo fuerte que decir contra las naciones, empezaban con la frase: la carga para, o una carga para. Era una profecía que anunciaba un castigo severo de parte de Dios, ¿no? Esa era la carga, y esta carga no podía librarlos de esa carga, la carga de la fuerte condenación de parte de Dios para estos pueblos idólatras. Dice: y ellos mismos van en cautiverio. Aquí anunciando lo que pasaría tiempo después con Babilonia, como todos ellos serían llevados en cautividad, como pasó también anteriormente con Asiria. Escuchadme, oh casa de Jacob, remanente todo de la casa de Israel. Este mensaje no va dirigido para todos en general, los que habitaban Israel, sino para el remanente, para quienes quedaran, quienes sobrevivieran a este castigo que vendría muchos años después de ser expulsados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Para ellos va este mensaje que dice: que desde el nacimiento sois cargados por mí. Bueno, aquí vemos que los dioses falsos necesitan ser cargados, pero que nuestro Dios carga con nosotros. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sostiene,
quien nos abre el camino, aun cuando no entendamos, como un niño pequeño que el padre lo lleva cargado. A veces el niño no quiere ir a algún lugar, el papá sabe que es lo mejor, como cuando chiquitos algunos no quieren ir a la escuela, lo cogen peso y lo llevan. Así el Señor nos ha cargado, dice, llevados desde la matriz, desde el útero, hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. El Dios que carga con nosotros no cambia, es el mismo y es quien nos apoya y nos soporta en todo. Y dice, yo cargaré con vosotros y os salvaré. El Dios que salva, Dios de la salvación, no solo que nos carga, no solo que nos sirve de apoyo, de sostén, de soporte, sino que nos salva de nosotros mismos, de nuestros pecados, ¿no? ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? ¿Cómo el ser humano se atreve a comparar al Creador de todas las cosas, al Dios Espíritu y Verdad, con ídolos inertes, incapaces de valerse por sí mismos? Hoy en día hay muchos idólatras que pretenden hacerse imágenes del mismo Dios. Pero Dios dice, ¿cómo me van a comparar a mí con ese bulto? No hay comparación del ser vivo más poderoso, el creador de todas las cosas, el que nos sostiene, con un bulto que tenemos que llevar en peso. No hay comparación posible, dice. Sacan oro de la bolsa, pesan plata en la balanza, contratan a un orfebre que haga de ello un dios, se postran y lo adoran. Producto de manos, como veíamos antes, cogen materia prima que puede ser muy valiosa o muy barata. Puede ser simple piedra o puede ser oro, plata. Lo moldean, le dan forma y se postran sobre esa carga pesada, que se vuelve más pesada por el peso de la idolatría, ¿no? Se lo cargan a hombros, lo transportan, donde lo ponen, allí se queda, no puede irse a ningún lado, ¿no? No se mueve de su sitio, por mucho que le clamen, no responde. Ese bulto donde usted lo deja, ahí se queda. Y después usted va donde ese bulto, usted que es idólatra, me refiero a los idólatras, y le ruega, y le pide, y le clama, pero ese bulto, ese ídolo, es incapaz de responderle, ¿no? Ni los libra de la tribulación. Qué esperanza más inútil. Y vemos en nuestro país a millones de personas, igual que en el resto de Latinoamérica y el mundo en general, postrándose ante estatuas, ante imágenes, clamando, rogando, poniendo su confianza en esto, cuando Dios dice que es lo más inútil. ¿Y cómo se atreven a compararlo con estas creaciones de manos humanas? Recordadlo y meditadlo, oh rebeldes, tenedlo en vuestro corazón, recordando de las cosas pasadas predichas. Yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí. ¿Por qué en la Biblia están escritas tantas cosas, sobre todo en el Antiguo Testamento? Para que nosotros recordemos el poder de un Dios real, el poder de Dios. Tenemos siempre que recordar en la Biblia qué pasó con los patriarcas, qué pasó con los jueces, qué pasó con los reyes, con los profetas, qué pasó en el Nuevo Testamento con Jesús, con sus discípulos, qué pasó con los apóstoles, cómo Dios se manifestó en tantas circunstancias de este tipo y qué ha pasado con nosotros en nuestra vida pasada. Cómo el Señor nos ha auxiliado, cómo el Señor nos ha socorrido. Hay que recordarlo y meditarlo para que no nos vayamos a inclinar tras un ídolo. No hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anuncio el fin.
y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Una vez más, los falsos profetas, representantes de estos dioses, siempre fallaban. Pero lo que Dios anunciaba a través de sus profetas, de sus siervos, siempre se cumple. Lo que está escrito en su palabra, que es la forma directa en la cual tenemos acceso hoy a la voluntad de Dios para nuestras vidas, se cumple. Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. No hay comparación, ¿no? Nos dice el versículo 11, que del oriente llamo al ave de rapiña, de una tierra lejana al varón de mi propósito. Yo hablé, eso hará que suceda. Lo que me he propuesto, eso haré. Estaba hablando de Ciro. Llamo al ave de rapiña, al varón de mi propósito. El Señor lo anuncia y eso sucederá. Y aquí lo tenemos, anunciado muchísimos años antes, y se cumplió al pie de la letra con nombre y apellido. Esas son las pruebas de Dios. Lo que Él hace se cumple, se anuncia, lo que nadie sabía, nadie se imagina. A veces nosotros decimos, por ejemplo, cuando fue el terremoto, ¿cómo hubiera sabido lo que iba a pasar para prevenir en esta pandemia? ¿Cómo hubiera sabido lo que se venía para prepararme mejor? Pero es el Señor el que dice realmente qué es lo que va a pasar y se cumple. Dice, escuchadme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Próxima está mi justicia, no está lejos. Mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y en Israel mi gloria. Aquí vuelve a dirigirse al tiempo de Isaías, a ese pueblo rebelde. Próxima está mi justicia, no está lejos. Pronto se cumplirán todas las cosas anunciadas por el Señor en castigo a la desobediencia del pueblo de Israel. Mi salvación no tardará tampoco. Cuando sean castigados, sean ajusticiados, también vendrá la salvación del Señor. Pondré salvación en Sión, el monte de Dios, y en Israel mi gloria. Pronto pasará el tiempo del sufrimiento, aunque todavía ni siquiera ha empezado, y se verá quién es Dios y quién es su pueblo a quien Él cobija. Ahora vamos a aprovechar para estudiar el capítulo 47, ya que son capítulos bastante cortos. Dice, juicio sobre Babilonia. Baja, siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia. Siéntate en el suelo sin trono, oh hija de los caldeos. Nunca más volverás a ser llamada tierna y delicada. Toma las piedras del molino y muele el grano. Quítate tu velo y despójate de tu ropaje largo. Descubre tus muslos y vadea los ríos. Descúbrase tu desnudez y sea vista tu vergüenza. Tomaré venganza y no habrá quien interceda. Nuestro Redentor, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, dice, siéntate y calla, y entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos, porque nunca más te volverán a llamar soberana de reinos. Indignado contra mi pueblo, profané mi heredad y la entregué en tu mano. No tuviste compasión de ellos. Abrumaste con tu yugo a los ancianos, diciéndote, seré señora por siempre jamás, sin considerar esto, sin pensar en el desenlace. Ahora pues, escucha esto, oh mujer lasciva, tú que reinabas confiadamente y te decías, yo y nadie más que yo. No me quedaré viuda ni perderé a mis hijos. Estas dos cosas te sobrevendrán de repente en un mismo día. Viuda y sin hijos te verás al mismo tiempo. En su plena medida ya vienen contra ti. A pesar de la multitud de tus hechizos y de tus más poderosos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo,
no hay quien me vea, fuiste pervertida por tu arrogante ciencia y dijiste en tu corazón yo y nadie más que yo. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar, caerá sobre ti una calamidad de la que no te podrás librar. Antes que puedas darte cuenta, la devastación vendrá sobre ti de repente. Persiste ahora en tus conjuros y en tus muchas hechicerías, con las que te has desvelado desde tu juventud. Quizá puedas sacar aún provecho, quizá ocasionar terror. Estás perdida en la multitud de tus consejos. Levántense ahora los que reparten los cielos y los que contemplan las estrellas y los pronosticadores, y que te salven de lo que te sobrevendrá. He aquí serán como paja y el fuego los consumirá. No podrán librar su vida del poder de unas llamas, que no son precisamente brasas para calentarse, ni lumbre ante el cual uno puede sentarse. Así han sido para ti aquellos por los cuales te afanaste, aquellos con quienes has traficado desde tu juventud. Andarán errantes, cada uno por su lado, y no habrá quien te pueda salvar. Ya se anuncia la caída de Babilonia. Baja, siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia. Siéntate en el suelo sin trono, oh hija de los caldeos. Habla de una humillación para esta ciudad que representa el imperio babilónico, ¿no? La virgen hija de Babilonia, lo más precioso del imperio de Babilonia era su capital, la ciudad de Babilonia, con sus hermosos jardines colgantes, con ese sistema de riego tan fabuloso hace más de 2800 años, algo que solo muchos siglos después se podría igualar, ¿no? El orgullo que sentía Nabucodonosor por esa ciudad tan hermosa que le costó su castigo cuando se volvió como una bestia, ¿no? La bella Babilonia dice, siéntate en el suelo, sin trono, completamente humillada, como los esclavos en el suelo, oh hija de los caldeos. Nunca más volverás a ser llamada tierna y delicada. Ya nunca más dirían esa bella ciudad que es Babilonia, quedaría completamente destruida. Toma las piedras del molino y muele el grano. Ese trabajo era el más bajo de todos en las castas sociales, el trabajo de esclavos, llevar el grano a moler allá en ese tiempo, ¿no? Por eso todas estas palabras nos hacen una descripción de que en lo más alto que estaba esa ciudad sería humillada hasta lo más simple de este mundo. Quítate tu velo y despójate de tu ropaje largo. Se acaban las ropas delicadas, los lujos, las apariencias, la vanidad, todo aquello que llenaba a este imperio sería despojado. Descubre tus muslos y vadea los ríos. Así le tocó a ese pueblo que él llevó naciones de un lugar a otro, a ellos también los llevaron cautivos y tuvieron que cruzar ríos y marchar a otros lugares. Descúbrase tu desnudez y sea vista tu vergüenza. Tomaré venganza y no habrá quien interceda. La voluntad de Dios es tremenda, no hay quien se oponga a ella. Sus hijos muchas veces con ruegos y súplicas podemos cambiar en algo, pero el destino final no cambia. Abraham rogó y clamó por Sodoma y Gomorra, pero por su maldad el Señor ejecutó su juicio y consumó su castigo. No habrá quien interceda. Nuestro Redentor, cuyo nombre es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, el nombre de Dios que indica la ejecución de su palabra, de su carga contra esa nación, ¿no? De los castigos. El Santo de Israel dice, siéntate y calla, y entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos. Callada, en tinieblas.
Una de las características de las ciudades más grandes, más importantes, son sus luces. Las más importantes y grandes se pueden ver incluso desde el espacio, tan iluminadas. Y ahora le dice, entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos, descendiente de los caldeos, porque nunca más te volverán a llamar soberana de reinos. Nunca más Babilonia sería la capital de un imperio, estaría por encima de otros reinos, nunca más. Indignado contra mi pueblo, profané mi heredad y la entregué en tu mano. Enojado por el pecado de Israel, mi heredad, profané a este pueblo y lo entregué en tus manos. En otras palabras, te usé para corregir a mi hijo. No tuviste compasión de ellos. Abrumaste con tu yugo a los ancianos. Diciéndote, seré señora por siempre jamás, sin considerar esto, sin pensar en el desenlace. El Señor le entregó al pueblo de Israel en sus manos para ejecutar una sentencia, un castigo, pero se abusaron. Cuidado cuando nosotros nos abusamos de otra persona. El Señor se enoja, el Señor se indigna, el Señor pone las cosas en su lugar. Ahora pues, escucha esto, oh mujer lasciva. Así compara a Babilonia. Y cuando nosotros recordamos el Apocalipsis, también habla de una mujer que representa a Babilonia, ¿no? Mujer lasciva. Tú que reinabas confiadamente y te decías yo y nadie más que yo, no me quedaré viuda ni perderé a mis hijos. Esta nación estaba tan confiada en su fuerza, en su riqueza, en su poderío, que pensaba que sería para siempre. ¿Cuántos gobernantes han dicho que han creado un imperio, un reino para 1000 años? Así lo escuchaba hablar a Hitler. El Tercer Reich duraría 1000 años. Así hablaba el dictador Maduro en Venezuela, que ellos estarían miles de años. El Señor dice, no, pues ustedes llegan hasta donde yo digo, nada más. Babilonia también, seré señora por siempre jamás. Yo y nadie más que yo, no me quedaré viuda ni perderé a mis hijos. Dice, estas dos cosas te sobrevendrán de repente en un mismo día. Viuda y sin hijos te verás al mismo tiempo. A una mujer de su casa, un ama de casa, imagínense que el mismo día le sobrevenga el dolor de quedarse viuda y el dolor de perder a sus hijos. Bueno, en el terremoto vimos muchos cuadros similares, desgarradores, muy dolorosos, terriblemente dolorosos. Causan desesperación, desesperanza, angustia. Eso es lo que le esperaba a esta ciudad, perder a sus señores, a sus reyes, a sus soberanos y a sus hijos, porque serían enviados en cautiverio a otro lugar. En su plena medida ya vienen contra ti. A pesar de las multitudes de tus hechizos y de tus más poderosos encantamientos. Una de las características de los caldeos y de Babilonia era la hechicería. Cuando Nabucodonosor quería saber algo, los reyes allá llamaban a todos los adivinos, a los encantadores, a los hechiceros, a los astrólogos. Estaba repleto de eso, eran los asesores reales, basados en brujerías y toda clase de artes y ciencias ocultas. Y le dice que a pesar de todo eso, no habrá quien la pueda salvar, porque te confiaste en tu maldad diciendo, no hay quien me vea. Hablar de no hay quien me vea, no hay quien esté sobre mí,
quien me controle, quien me ponga orden. No es solo el hecho de ser captada visualmente, sino de que no hay autoridad por encima de. Y cuando nosotros estamos llenos de orgullo, llenos de vanidad y hemos recibido bienes materiales y autoridad sobre otros, pensamos que somos intocables. Veamos la historia y veamos que los más intocables cayeron, ¿no? Esta ciudad cayó, se confió en su maldad diciendo no hay quien me vea. Fuiste pervertida por tu arrogante ciencia. No puso su confianza en Dios. Nabucodonosor conoció a Dios, pero aún así no cambió la situación y eso lo vemos en los reyes que siguieron. Gran estudio el de Daniel, nos muestra todo como era en esta ciudad. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más que yo. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad de la que no te podrás librar. Hay desgracias que caen sobre los pueblos, sobre las ciudades. Nosotros somos testigos. Tuvimos un terremoto devastador, acabó con cientos de vidas, pero nuestra ciudad de a poco se ha levantado. Mientras que hay ciudades en el mundo que después de un terremoto se han perdido, han quedado abandonadas o nunca más han llegado a su nivel de esplendor y de importancia. Gracias a Dios, la misericordia de Él ha hecho que nuestra ciudad de Manta siga surgiendo cada día. Pero cuidado con que la ciudad se llene de orgullo. En cambio acá, Babilonia no pudo ni podría levantarse nuevamente de la desgracia que le sobrevendría como castigo de parte de Dios. No sabría conjurar, no se podría librar de la calamidad. Antes que puedas darte cuenta, la devastación vendrá sobre ti de repente, ¿no? Así fue ese terremoto, ¿no? Nadie se dio cuenta, en un minuto todo destruido. Así es el castigo del Señor, de fuerte, de instantáneo. Nadie puede escapar de Él. Persiste ahora en tus conjuros y en tus muchas hechicerías con las que te has desvelado desde tu juventud. Quizás puedas sacar aún provecho, quizás ocasionar terror. Aquí se le está burlando. A ver, sigue usando pues tu brujería, tus conjuros, tus hechicerías. Anda, asusta a los tontos, a los que le tienen miedo a eso. Siembra terror entre las personas con tu brujería. Hermano, usted es creyente y todavía le tiene miedo a la brujería. La brujería existe y tiene poder, pero no sobre un hijo de Dios. Cuidado, usted va a estar asustado porque alguien lo amenace con brujería. Miren cómo el Señor se le burla a Babilonia, la capital de todas las hechicerías, porque contra Dios no hay brujería ni hechicería que sirva. Y mucho menos contra sus hijos amados, nosotros. Estás perdida en las multitudes de tus consejos. Levántense ahora los que reparten los cielos, los que contemplan las estrellas y los pronosticadores. Los caldeos, los babilonios, fueron los que inventaron el horóscopo, dividiendo el cielo para repartirlo en los signos del zodiaco y supuestamente prediciendo el futuro. Y hay gente tan tonta que hoy en día sigue creyendo en eso. Por simple ciencia, la posición de las estrellas en el tiempo de los caldeos a nuestros tiempos ha cambiado tanto porque son cuerpos celestes que se mueven, porque así lo creó Dios, que si acaso hubiera sido cierto, cosa que no es verdad, ya se han movido tanto que no predecirían nada, pero hay gente tan tonta que sigue confiando en el horóscopo todos los días para hacer un negocio, para prevenir un mal. Todos se confían, se hacen famosos estos astrólogos en la televisión, muchos llenos de otros vicios y pecados, y la gente los sigue y les dan un lugar importante en la sociedad porque este mundo está dominado por Satanás, está igual que aquella Babilonia y será consumido y castigado por todos estos pecados.
y decía que Babilonia estaba perdida en los consejos de sus astrólogos, de los que adivinaban el futuro y se confiaba en ellos y no hacía caso a esta profecía que ya la sentenciaba a la destrucción. Y que te salven de lo que te sobrevendrá. Ninguno de ellos pudo avisar y preparar de la destrucción que vendría, ¿no? He aquí serán como paja y el fuego los consumirá. No podrán librar su vida del poder de unas llamas, que no son precisamente brasas para calentarse ni lumbre ante el cual uno puede sentarse. La destrucción que vendría quemaría y destruiría en un calor agradable que sirve al hombre como protección, como abrigo, sino un fuego destructor, como el fuego del infierno para los enemigos del Señor. Así han sido para ti aquellos por los cuales te afanaste, aquellos con quienes has traficado desde tu juventud. Andarán errantes cada uno por su lado, y no habrá quien te pueda salvar. No tendrían ningún poder. Todos los hechiceros, adivinos, los grandes consejeros reales, andarán errantes cada uno por su lado. Triste fin para una ciudad grande, para un imperio importante. ¿Qué nos sirve a nosotros estudiar esto? Bueno, estos dos capítulos nos enseñan una cosa. Primero, contra los ídolos. Son carga, son estorbos, son bulto, pesan. No pueden valerse por sí mismos. Los seres humanos que los crean tienen que cargarlos, tienen que vestirlos, y donde los ponen no se mueven a menos que los lleven. Y sin embargo la gente está tan enceguecido su entendimiento por el diablo que lo sigue adorando y poniendo su confianza en esa obra de artesanos. Nada que ver con nuestro Dios, que es Él quien nos carga a nosotros, quien nos apoya, quien nos provee, quien nos sustenta. El caso de los ídolos es al revés, el ser humano tiene que hacer todo por ellos. En el caso del Dios verdadero, Él hace todo por nosotros. Así que no hay comparación, por favor. Es un insulto comparar a Dios con una figura de creación humana. Por eso no hay tal hermandad con los adoradores de imágenes. Por más de que esas imágenes supuestamente representen al Dios verdadero, porque ya vemos que Dios no admite comparación con creación de manos. Y los que confían en eso, lógicamente, serán avergonzados. Y luego acá en la destrucción anunciada a Babilonia por el abuso cometido contra el pueblo de Israel cuando lo tuvo en sus manos, por su orgullo, por su vanidad, por su soberbia y por haber puesto su confianza en hechicerías, en conjuros, en el horóscopo, en los hechiceros, adivinos, astrólogos, agoreros, toda clase de siervos de Satanás disfrazados de supuesta ciencia, que ahí mezclaban la astronomía, que sí es una ciencia, con la astrología, que es la predicción del futuro mediante los astros. Se confiaban tanto en su ciencia, se habían dedicado a los dioses representantes de la ciencia y la sabiduría, en vez de poner su confianza en Dios y escuchar la sabiduría de Dios a través de sus siervos. Bueno, todo esto lleva a la destrucción, al castigo y a ser ejemplo para la humanidad por su grado de destrucción y su desaparición de este mundo como ciudad importante, como reino. Una vergüenza total, una humillación, porque los pueblos orgullosos son severamente castigados por Dios. Y después de la soberbia viene el llanto por la humillación. Queridos hermanos, solo cabe llamar a la fidelidad a nuestro Padre Celestial, a la confianza en el Dios verdadero, nada de poner la confianza en santos hoy en día, a ese demonio representado en ese doctor Gregorio de Venezuela,
cada día lo quieren elevar a los altares de la Iglesia Católica, no del cielo, obviamente, cuando no es más que un demonio. ¿Y cuánta gente en medio de esta pandemia pone su confianza en ese demonio, en ese ídolo? Y el Señor dice, ¿cuándo van a aprender, no? Por eso vienen estas enfermedades, estas pandemias, castigo de Dios por tanta maldad, tanta infidelidad. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias por las advertencias que en ellas encontramos para nuestra vida. Te rogamos que nos ayudes a permanecer fieles a ti, a creer solo en ti, poner nuestra confianza en ti, no en ídolos, no en dinero, no en poder, no en la fuerza, Señor, tampoco en horóscopos, en adivinos, en agoreros, sino en tu palabra, en tu amor y en lo que tú has decidido para nuestras vidas. Ayúdanos cada día a ser más parecidos a Jesucristo, a hacer tu voluntad y a poder resistir todas las pruebas y dificultades de esta vida, confiando en ti y esperando en ti en todo tiempo. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, espero que les hayan gustado estos capítulos. Son realmente pequeños pero hermosos, poderosos y demasiado claros, no dan lugar a confusión de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Síganos repasando en casa y la próxima semana continuamos con el capítulo 48 de Isaías. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.